La descripción que Dios da de Job es, literal, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esa es la descripción que Dios mismo da de Job. Y muchos acá conocen la historia, pero si no la conocen, Job pierde a sus hijos, pierde su ganado, pierde sus tierras y para colmo de males tiene una enfermedad muy grave que lo achica, digamos, que lo hace sentirse muy mal. Entonces pierde todo de un momento a otro este hombre. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué un hombre que, de acuerdo a las propias palabras de Dios, es un varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, por qué tiene que vivir esto? Hace poco escuchaba una clase de nuestra iglesia eh, y la maestra que compartía la clase hizo este comentario que creo que es interesante para muchos. A veces, dijo, se abren las puertas para alguna cosa que nosotros queremos hacer, algún proyecto. Puede ser que nos queremos ir a otro lado, a otro país me refiero, o un trabajo, etcétera. Entrar a una universidad, estudiar algo, qué sé yo. Cualquier proyecto que podamos tener. Y comienzan a abrirse las puertas. Pero ella comentó tajantemente, y creo que es verdad, eso no necesariamente indica que es la voluntad de Dios. Que se te comiencen a abrir las puertas no necesariamente indica que es la voluntad de Dios. Y aplica al revés también. Puede ser que hayas orado por algo, puede ser que hayas dedicado un tiempo delante de Dios para elegir algo, lo eliges, vas por ahí, es la voluntad de Dios y se te comienzan a cerrar puertas o comienzas a tener adversidades. Va de ida y va de vuelta. Lo que yo sí les puedo asegurar, bueno, yo no, la palabra de Dios, es que Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Y cada momento difícil que podamos pasar tiene un propósito y tiene un fin glorioso. Eso sí lo podemos asegurar. Dios anhela nuestro bien, anhela nuestro bienestar. Y vamos, acompáñenme por favor a Jeremías 29, verso 11. Dice la palabra de Dios, porque yo sé, esto es palabra de Dios mismo, ¿no? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. ¿Pensamientos de qué? De paz y no de mal. O sea, no confundamos, que podamos pasar momentos difíciles no quiere decir que eso sea lo que Dios quiere para ti y para mí. Para daros el fin que esperáis. Ahora, ese fin, acá veo gente que tiene 15, 16, 18, 20, hasta 40 o supera los 40, ¿no? Tenemos de todas las edades. Tal vez lo que tú esperas en este preciso momento de tu vida no es lo que Dios tiene diseñado para ti. Y Dios en estas pruebas y en estos momentos difíciles nos va moldeando, nos va cambiando. Yo les puedo decir con toda seguridad que hace 15 años, cuando toqué por primera vez esta iglesia, tenía otros fines para mi vida, tenía otros anhelos. Y después de 15 años les puedo decir que son hoy muy distintos y seguramente irán cambiando en el tiempo. Pero Dios quiere eso, quiere darte un buen fin, quiere eso. Eso no está en discusión. Sin embargo, repito, muchas veces es necesario que atravesemos momentos difíciles en nuestra vida. A veces momentos inexplicables, como les digo. Hiciste todo de acuerdo a la voluntad de Dios y algo falló, algo cayó, algo se cayó o algo te afectó emocionalmente, económicamente, de muchas formas. Pero Dios lo hace para que luego podamos ver su gloria. Mientras escribía esto, recordaba a Marta. ¿Se acuerdan de Marta? Era una familia, Marta, María y su hermano Lázaro. Lázaro muere, ¿no es cierto? Y era una familia muy cercana a Jesús, porque dice la Biblia que ellos los hospedaban a Jesús. Betania quedaba muy cerquita de Jerusalén, y cada vez que Jesús pasaba por ahí, él se quedaba, ¿se imaginan ese nivel de confianza, no? Él se quedaba a dormir en la casa de ellos. Lo atendían, le daban de comer, etc. Y muere Lázaro, ¿no? Llega Jesús a la escena y ¿qué dice? Quiten la piedra del sepulcro. Algo impensado, algo que nadie ahí se hubiera imaginado. De hecho, las hermanas hubieran dicho, Señor, si tú hubieras estado acá, no hubiera pasado. Tenían fe, pero una fe limitada todavía, ¿no? Y Jesús dice, retiren la piedra. ¿Y qué dice Marta? Que era la diligente, ¿no? La que estaba siempre trabajando en casa. Le dice, Señor, ya pasaron 4 días. El cuerpo debe estar oliendo mal, ¿no? Debe estar podrido. ¿Y qué le responde Jesús? ¿Se acuerdan? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Nadie puede decir que ese momento no era duro para esta familia. Había fallecido su hermano. Es más, lo describen a Lázaro, aquel a que tú amas, le dicen a Jesús. O sea, Jesús lo amaba, era su amigo, era cercano.
Y era un momento duro. Y era un momento donde no había salida. Ni Marta ni María podían hacer nada contra la muerte de su hermano. Y muchas veces Dios nos lleva a esos callejones sin salida, a esos momentos donde no hay nada que tú puedas hacer, con el único propósito de demostrarte que Él sí puede, que Él tiene el poder, para que veas su gloria. Y les puedo comentar que cuando uno pasa por estos momentos difíciles y Dios lo recoge, como Pedro, ¿se acuerdan cuando caminaba sobre el agua y se hunde y Jesús lo coge? Y tantas historias bíblicas preciosas, cuando uno pasa eso, sube un escalón en su fe. Ya no es la misma persona. Nunca más vuelves a ser la misma persona cuando has peleado una batalla de la mano de Jesús. Ahora, es nuestra la decisión de creer. Es nuestra la decisión de creer que ese momento difícil va a estar, porque la Biblia lo dice, pero que al final va a haber algo bueno para ti. Es tu decisión, es mi decisión. Porque mucha gente cuando, y de hecho la palabra de Dios lo dice, en esta parábola de las semillas, ¿se acordarán? Hay algunas que cuando caen pedregales o caen espinos, viene la persecución o vienen las cosas del mundo y no pueden, se apartan del camino. Y esa palabra es para todos nosotros, a cualquiera de nosotros le puede pasar. Es nuestra decisión confiar, sostenernos y confiar, no nosotros mismos, sino sostenernos en Él, agarrarnos de Él y confiar sin ver nada. Tal vez está todo oscuro, no puedes ver nada, pero confiar que al final Él te va a ayudar, Él te va a librar, Él te va a sostener. Y meditaba en David. David, muchos conocen la historia, pero la voy a recapitular rápido. David tenía aproximadamente, dicen, entre 16 y 18, yo me inclino más por 16, cuando su papá le dice, lleva pan y queso, me da risa, ¿no? Pero pan y queso, literal, lleva pan y queso a tus hermanos que están en la guerra. ¿De dónde sacamos estos 16 rápidamente, los números que a mí me gustan particularmente? Solamente de 20 para arriba podían pelear y habían 3 hermanos en la guerra. Y eran 8, David era el octavo, ¿no? Entonces, si habían mayores de 20, el cuarto, digamos, habían 4 entre los 3 primeros y David, ¿no es cierto? Este tendría pues cerca de 20, este 19 y pico, este 18, 17 y David más o menos rondea los 16. ¿Quién tiene 16 acá? O cerca de 16, 17. ¿Alguien puede levantar su mano? 15 ya. ¿No? 15 o 16. 15 tienes, Miquel, ¿sí? Ya, un año más que ella. Imagínense, un niño todavía, ¿no es cierto? Y este chiquito va con su bolsita a atender a sus hermanos y de pronto escucha al gigante, ¿no? Ja, riéndose, burlándose de Israel, burlándose de Dios, blasfemando de Dios. ¿Qué hace David? Algunos saben la historia, me imagino, ¿no? ¿Qué hace el rey David? En ese momento no rey, decide creer. Porque, y les quería contar una historia pequeña que mientras redactaba y mientras repasaba me acordé. Yo no sé si a veces entendemos la magnitud de lo que era Goliat, ¿no? A veces yo creo que la historia la hemos escuchado tantas veces que nos pasa rápido, ¿no? Yo mido 1,87, me encogí un poquito 1,86 ahora. ¿Ya? Llegué a medir 1,88 alguna vez en alguna medición y me he ido encogiendo. Goliat medía 1 metro más que yo, para arriba. Dice la Biblia 6 codos, un codo es 45 centímetros, son 2,7 metros, y un palmo. Medía casi 3 metros, no medía más de 3 metros, medía casi 3 metros. Y yo les cuento una historia, yo soy grande, ¿no? Siempre he sido grande. Y me acuerdo en el colegio, bueno, me acuerdo muchas cosas, pero me acuerdo que en los partidos de fútbol yo siempre he puesto el cuerpo y siempre he ganado, naturalmente, por mi cuerpo, por mi robustez. Y me acuerdo que una vez había un amigo mío que mide 1,97. Goliat medía 2,97. ¿Ya? Y este amigo era flaco, ni siquiera era grandote, ¿no? Pero mide 1,97. Entonces yo voy y yo ni lo pensé, dije, de todas maneras voy a chocar y voy a ganar, ¿no? Y salí volando cuando me choqué con él puso el cuerpo y reboté como si me hubiera chocado con una pared. ¿Ya? Y les traigo este ejemplo porque él medía 1,97 nada más. Bueno, es alto, ¿no? Pero nada más comparado con Goliat. Este gigante medía 1 metro más para arriba. Y eso a veces no lo dimensionamos, porque decimos era alto, pero no solamente es alto, era ancho, su espalda debe haber sido un ropero, era un tanque, era una bestia. Tanto es así que nadie quería pelear con él. ¿Se imaginan? Todo un ejército y nadie se atrevió. Y yo hablaba con mi hijo, ¿no? Y le decía, te apuesto que si el filisteo se iban a Egipto, tampoco nadie se atrevía. Y si se iba a Siria, tampoco nadie se atrevía. Era algo invencible.
Ahora, pongámonos a pensar, jóvenes, sobre todo los más jóvenes, 16 años, ¿quién se atreve a pelearse con ese gigante? David nunca había agarrado una espada. Es más, el rey le dice, ponte mi armadura, y se le chorreaba. O sea, podemos dimensionar ese combate. ¿Por qué lo hizo? Porque creía, porque él creía que tenía un Dios tan poderoso que lo podía librar. No estaba viendo el momento, ¿me entienden? No estaba viendo la situación. A Goliat ni siquiera lo estaba viendo, no estaba dimensionando a quién se estaba enfrentando. Él veía más allá, estaba viendo a Jesús que lo estaba apoyando allá. Y para mí es una historia preciosa, y por eso me quería detener un minuto en detenernos a entenderla mejor. Ahora, este joven vence de una manera milagrosa, ¿no? Le da una victoria enorme a su país. ¿Y qué es lo natural cuando uno hace algo así? Que todo el mundo te lo festeje, ¿no es cierto? David se vuelve famoso. Y eso al rey vigente, Saúl, le hierve la sangre, se molesta y comienza a perseguirlo, ¿no es cierto? ¿Qué tiene que hacer David? Huye. ¿Y saben a dónde huye? Huyen al país de Goliat. Increíble. Pero estaba tan desesperado el pobre que tuvo que irse ahí. Fingió ser loco, se chorreaba la baba, comenzaba a golpearse, se fue de ahí. Luego fue a una cueva durante muchos años y luego termina exiliándose nuevamente en Filistea. Ahora, acompáñeme primero, por favor, a 1 Samuel 16:13. Los que tienen sus Biblias. Dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Dios vino sobre David. Este es el principio de su historia. Lo he querido contar al final a propósito. Pero toda esta vida preciosa que comenzó a surgir en Israel, este joven, había empezado versos antes, capítulos antes en la Biblia, con esta unción del profeta. Él está escogido para ser rey. Ahora, pónganse ustedes un segundo en el lugar de David. Te unge un profeta, ¿no? Vas a la batalla que tú no querías ir, te manda tu papá, vas, le ganas al gigante. Vuelves y todo el pueblo te aclama. Tú dices, ya está hecho, pues, ¿no? O sea, lo que Dios me había dicho, la profecía se está cumpliendo. Pero fue todo lo contrario. La pregunta que les hago y que yo me hago a mí mismo es, ¿por qué se le complicó todo a David? ¿Qué pasó? Comenzó a hacer todo bien, tenía un llamado, tenía un propósito, él estaba viendo hacia allá y comenzaron a venir las adversidades. ¿Qué hizo mal? En realidad, nada. Venció a Goliat y nunca se autoproclamó la gloria, nunca se la dio a sí mismo, siempre se la dio a Dios. Hizo todo bien, pero le vino menosprecio, persecución y angustias. Deténganos un minuto en eso, ¿no? La pregunta es, ¿qué pensaríamos nosotros si nos ocurre algo así? Hacemos todo delante de Dios, hemos orado, le hemos pedido consejo a Dios, hemos orado, hemos ayunado, hemos clamado, Dios nos ha respondido, vamos para allá y comienzan a venir las adversidades. Comienza a caerse todo como un castillo de naipes. ¿Cómo se sentirían? ¿Qué harían? ¿Qué hacemos en esos momentos? Y ahora vamos a ver cómo lo manejaba David. Acompáñenme por favor al Salmo 6, verso 3 primero. Y vamos a ver cómo David afrontó este tiempo, porque yo no sé si muchos saben, pero el libro de Salmos, la gran mayoría los escribe David, y del 1 por lo menos al 45 son gritos de clamor de David. Señor, estoy angustiado, estoy turbado, ayúdame, socórreme. También con mi Dios asaltaré muros, con mi Dios ejércitos derribaré. Pero había esta combinación de sentimientos para David. Había persecución, angustia, tristeza, y por otro lado, confianza, victoria, ¿no? Pero vamos a ver qué hacía él en estos momentos difíciles. Salmo 6, verso 3 dice, ¿qué dice? Mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Señor, hasta cuándo? No sé cuántos aquí tienen esa confianza con el Señor, que no es una falta de respeto, evidentemente, porque está en las Escrituras. Pero ¿hasta cuándo, Señor, tengo que vivir esto? ¿Hasta cuándo voy a pasar este dolor? Dice en el verso 6 y 7, me he consumido a fuerza de gemir. No sé si a alguno le ha pasado alguna vez. Todas las noches inundo de llanto mi lecho, decía David. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. La estaba pasando mal. Claramente estaba pasando un momento difícil. Pero David nunca ocultaba su dolor. Esa es una primera enseñanza. Al contrario, él aprendió a derramarse delante de Dios.
Era sensible delante de Dios. Y yo amo eso, esa particularidad de David. David podía cortar cabezas, pero a la vez componer un salmo. Tenía esos dos extremos. Y yo creo que ese es el corazón que Dios quiere que tengamos. Determinados, violentos, como dice la Biblia, para arrebatar el reino de Dios, pero también sensibles a su voz. Sensibles, un corazón para Él. Él nunca ocultaba sus temores, nunca ocultaba sus angustias. Pero David hacía algo más. Y era que en ese grito de angustia, él también tenía un canto de alabanza. Él nunca se olvidaba de quién era Dios, de en quién estaba poniendo su confianza. Su confianza siempre estuvo en Dios y tuvo errores grandes. Creo que acá muchos han escuchado los errores que tuvo David. Pero su confianza siempre estaba en Dios. No sé cuántos se acuerdan, pero cuando él comete un pecado con Betsabé, hay un hijo producto de ese pecado. Y ese hijo se enferma. ¿Y qué dice la Biblia? Que David comienza a ayunar, a clamar, a rogarle a Dios. Ese hijo muere. Y cuando muere, sorpresivamente para muchos, David se cambia, se viste, come y se va a adorar al templo. Y sus siervos no entienden, ¿no?, lo que David estaba haciendo. Y le preguntan, no entendemos, o sea, cuando el hijo estaba vivo, estabas clamando, ayunando, triste, y ahora que murió, te levantas y estás bien. Y David dijo, es que yo ya no puedo hacer nada. Yo voy a él ya no viene a mí. Él conocía a su Dios. Y a pesar de haber hecho lo que hizo, dice que él fue y adoró a Dios. Él conocía quién era Dios. Y escribe el Salmo 51, que no lo vamos a leer, pero es un salmo de arrepentimiento precioso, pero de confianza también en Dios. Ese era David. Y David nos dejó versos famosos. El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿Cuántos han escuchado eso? Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Aunque 10 millares de gente vinieran contra mí, no temeré. Y muchísimos versos más, que hoy día, ¿qué son? Canciones. Son alabanzas que las cantamos hasta el día de hoy, 3000 años después. Ese es el corazón que Dios quiere que tengamos. Angustia va a haber, dolor va a haber, momentos difíciles van a haber, pero siempre tiene que haber un grito, un canto de alabanza en nuestro corazón. Y ahora quiero ir al Salmo 22. Si me pueden acompañar. Es un salmo de David, claramente también. Y el verso 1, miren lo que dice. En estos momentos difíciles que pasaba David. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? David en este momento estaba sufriendo a un punto que tal vez muchos jóvenes todavía no han llegado, tal vez sí, no lo sé. Pero un punto muy grande y a un punto en el que muchas veces los cristianos llegamos, que es que al parecer Dios no está cerca. No sé si les ha pasado cuando estás en el desierto y clamas y lloras y solo parece, porque Dios siempre está, pero parece que Dios no se acerca. Parece que esa situación nos va a destruir. Parece interminable ese sufrimiento, ¿no? Estudiaba que la mayoría de estudiosos comentan que este salmo David lo pudo haber escrito probablemente en dos etapas de su vida. Uno, mientras huía de Saúl, hace mucho sentido, estudiaba que algunos versos hacen sentido para esa teoría. Y la otra teoría es que era cuando estaba escapando de Absalón, ¿se acuerdan? Su hijo que se rebeló. Sea cual sea el momento en el que lo escribió, era un momento de persecución, era un momento de dolor, era un momento de tristeza para David. Y era un momento en el que David no podía más. Vamos al verso 2 de este Salmo 22. Dice, Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. No sentía la ayuda de Dios, ¿no? Eso es lo que está diciendo David. No te siento, Señor, ¿qué pasa? Estoy haciendo lo correcto, clamo de día y no estás. Clamo de noche y no puedo ni siquiera dormir de la angustia, del dolor, de la tristeza. Como les comentaba, David no había hecho nada malo. Sin embargo, se encontraba en esa situación. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros? Es la pregunta. ¿Cómo reaccionamos nosotros? Porque nos pasa, ¿no? ¿Quién no sufre? ¿Quién no tiene algún problema? ¿Cómo reaccionamos cuando vienen adversidades a nuestra vida? ¿Tiramos la toalla? ¿Nos aburrimos como la mujer de Job? ¿Se acuerdan? Oye, ya, muérete, maldice a tu Dios. Abúrrete de ser tan piadoso con un Dios que no te escucha. ¿Somos así? ¿O nos aferramos a Él y confiamos hacia el fondo, miramos hacia adelante y decimos, el Señor me va a librar?
Y yo quería que estudiemos juntos este salmo precioso, porque miren lo que dice en los versos del 3 al 5. Este es el truco de David. Esto es lo que David hacía para poder sostenerse en estos momentos de dolor, aun cuando él sentía que Dios no estaba obrando en su vida. Salmo 22, versos del 3 al 5 dice, pero tú, no te estoy viendo, no te estoy sintiendo, Señor. Estoy clamando de día y de noche y no te siento. Pero hay una verdad en mi corazón. Tú eres santo. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Dice, en ti esperaron nuestros padres. Esperaron y tú qué? Los libraste. 5. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. David, ¿en qué se estaba anclando? ¿Me pueden decir? ¿Pueden decirlo? Se anclaba en las escrituras, se anclaba en estas historias, se anclaba en estos testimonios de aquellos que ya han pasado por esto. Amados jóvenes, acá hay gente mayor, gente con experiencia, gente que ha sufrido y que no quiere que ustedes sufran lo mismo. No estoy hablando particularmente de mí, yo todavía he vivido más que muchos claramente, pero hay gente mayor, ancianos de la iglesia y gente mayor de edad también, que ha vivido y que los aconseja por amor. Yo también he sido joven, más joven que ahora, porque todavía sigo siendo joven, pero más joven. Yo también he sido joven. ¿Y saben qué? Era absolutamente soberbio, era implacable. Lo que a mí me decían me entraba por acá y me salía por acá. Y no se los digo de jactancia, al contrario, se los digo para que puedan aprender que eso no me llevó a nada bueno. A nada bueno. Mi papá me decía una cosa, mi mamá, profesores, nada me interesaba. Y yo de verdad, de todo corazón, les aconsejo que no sean así. Jamás piensen que saben más que sus padres. Jamás piensen que saben más que alguien de la iglesia mayor que con todo amor les está tratando de dar un consejo. Les está tratando de evitar un dolor. Porque la vida es dura. Duelen las malas decisiones, por si acaso. Duelen. Cuando nos equivocamos, duelen. Y tenemos que cargar muchas veces con esas malas decisiones. Pero David decía esto. Clamaron a ti mis padres. Yo hoy no te estoy viendo, Señor. Hoy no te estoy sintiendo, decía David. En pocas palabras. Pero tú has librado a nuestro pueblo antes. Tú has librado a mis padres. Tú siempre has sido el Dios poderoso de Israel. Y por ende, confío en ti. Sigo confiando aunque no te siento. Sigo confiando aunque no te veo ahora. Él recordaba estos testimonios y era humilde para recibir esta herencia santa de su pueblo. Y es una enseñanza preciosa. No hay un ser humano, jóvenes, que no pase por momentos difíciles en su vida. Aún los cristianos, Pablo le hablaba a muchos cristianos antes de ir a Jerusalén, ya sabiendo que iba a ser encarcelado, ya en sus últimos tiempos. Y él decía, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. La pregunta acá es, ¿en dónde vamos a poner nuestra esperanza, jóvenes? Aleluya, Sebas, en Dios, en Jesucristo, el único. ¿Qué decía David en el mismo Salmo 20? En otro salmo, en el Salmo 20, pero el mismo David, versos 7 y 8. Estos confían en carros, decía, y aquellos en caballos, mas nosotros, con orgullo, del nombre de nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros, ¿ven la diferencia que está haciendo David? ¿Ven lo que está diciendo? Mas nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, nos levantamos y estamos en pie. Esa era la confianza de David. Ese era el corazón de David. El mundo, jóvenes, pone su confianza en lo que no es Dios. Pero tú, amado hermano y hermana, ¿en quién pones tu esperanza en esta noche? David sabía en quién confiaba. Y aún en los momentos más oscuros, cuando parecía que el Señor ni siquiera estaba, el Señor seguía siendo su fortaleza. El Señor seguía siendo su esperanza. Estas palabras del Salmo 22, los primeros versos sobre todo, Dios mío, ¿se acuerdan? Son las mismas palabras que Jesucristo exclama en la cruz. No sé cuántos saben eso. Eloí, Eloí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento en que Cristo estaba llevando todos los pecados de todos nosotros y de toda la humanidad y de toda la historia, hubo una desconexión entre el Hijo y el Padre. Y en ese momento de soledad para Cristo,
que nunca lo había vivido, que nunca lo había sentido, evidentemente, él sufrió probablemente más que todos los latigazos, esa descomunión con el Padre. Y ese es el mismo clamor que debe haber en cada hijo o hija de Dios en esta noche. Cuando no lo buscamos, cuando no oramos, cuando no leemos, cuando no nos concentramos para escuchar su palabra, el Señor debe ser una necesidad para nosotros. El Señor debe ser ese aire que nos falta, ese oxígeno que necesitamos diariamente. Y si no lo es, amados jóvenes, estamos a tiempo de volver a Él y dejar que Él llene nuestro corazón. Y vamos a ver la contraparte. Hemos visto que David estaba triste, pero que se anclaba en las Escrituras, en los testimonios de Dios. Y ahora vamos a ver los versos 22 y 23 de este salmo precioso. ¿Qué escribía David? En ese momento de dolor, ojo, no ha cambiado nada, no es que después dejó de escribir el Salmo 22 y después en un momento contento escribió esto. Lo escribió en el mismo momento. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Y comienza a motivarnos a todos nosotros. Los que teméis al Señor, alabadle. Glorificadle descendencia toda de Jacob. Y temedle vosotros descendencia toda de Israel. Nosotros, jóvenes, somos ese pueblo escogido por Dios, ese pueblo adquirido por Dios, por precio de sangre. Nosotros somos esa descendencia. David, en el momento difícil de su vida, aún tenía fuerzas para motivar a otros, inclusive, no solo él, motivar a otros para adorar a Dios, sin que su circunstancia haya cambiado. Y eso es lo que el Señor anhela de ti y de mí, que lo adoremos en medio del dolor, que lo adoremos en medio de los malos momentos que nos toquen vivir, que lo adoremos y que no solamente nosotros lo adoremos, sino que motivemos a otros a buscarlo y adorarlo. Esta noche la palabra de Dios nos muestra el camino para afrontar estos momentos difíciles que van a venir, de todas maneras van a venir. Muchas veces nos tocará pasar por estos momentos, aún jóvenes, cuando hayamos hecho la voluntad de Dios, aún cuando hayamos orado, aún cuando hayamos buscado su guía o el consejo de alguien de la iglesia, tomamos una decisión y las cosas pueden comenzar a tambalear. Las cosas se pueden poner difíciles. Se lo dio de verdad por experiencia propia. La pregunta es, ¿cómo afrontaremos esos momentos difíciles? ¿Renunciaremos a nuestra fe? ¿Le daremos la espalda al Señor? Señor, pero yo oré, busqué guía, me aconsejaron, hice esto y mira cómo está mi vida. Mira cómo resultó todo. ¿O vamos a confiar? ¿O vamos a saber con toda convicción de que al final del túnel, al final de la carrera, va a haber una bendición para nosotros? Y no me refiero a nada natural, me refiero a que va a haber una victoria espiritual colosal para cada uno de nosotros. Hemos visto que David, a pesar de haber obrado bien, de haber derrotado al gigante, de haber hecho muchas cosas delante de Dios, tuvo muchas adversidades, muchas, antes de que se cumpla el propósito de Dios en su vida, que era que él sea el rey de Israel. David inicia su historia, hemos visto, luchando y venciendo a Goliat cuando era muy joven, 16, 17 años, pero recién reinó a los 30. Eso nos da un gap de 13 años, ¿no es cierto? 13 años de entrenamiento espiritual, para que David cumpla el propósito que él tenía en su vida. Y eso mismo va a pasar en nuestras vidas. Podemos tener una promesa preciosa del Señor, una profecía, podemos tener una promesa directa de su palabra o de que alguien nos la haya dicho o que el Señor nos la haya revelado. Pero eso no necesariamente va a pasar de un día para otro. Va a haber un entrenamiento, van a haber baches. La clave de David, aún en esos momentos difíciles, cuando no sentía al Señor, en el peor desierto de su vida, era recordar las maravillas de Dios, era recordar las hazañas de Dios, recordar sus testimonios, recordar todo eso que había atesorado desde niño. Y muchos aquí han crecido en la iglesia y conocen las historias y las han escuchado miles de veces. Y si se dan cuenta en este salmo, David no estaba diciendo, porque tú ya me has librado a mí, porque tú ya has hecho esto en mí. No, porque tú has librado a mis padres, porque tú siempre has sido el defensor de Israel. A veces, por nuestra corta edad tal vez, todavía no hemos tenido tantas batallas con el Señor. Pero nos podemos amparar en lo que nos dicen nuestros padres, nos podemos amparar en lo que nos dicen nuestros líderes. Confiar en que Dios, si ayudó a alguien, también te puede ayudar a ti, también me puede ayudar a mí.
Y esto es muy importante, es demasiado importante que conozcamos y leamos a diario su palabra, porque en su palabra están esos testimonios, en su palabra están esas victorias, en su palabra están todas esas historias que nos pueden sostener en un momento de debilidad, en un momento de flaqueza, en un momento de tristeza. Y esas historias, amados jóvenes, nos hacen recordar en los momentos más duros que Dios jamás ha perdido una sola batalla. Que el Señor jamás, nunca se olvida de su pueblo. Nunca. Que el Señor no te va a dejar y no te va a desamparar. Y que Él te ha prometido a ti y a mí estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y eso está escrito acá, en este libro precioso, glorioso que Él nos dejó. Por eso es tan importante que lo leamos. Llamo a los músicos, por favor, para que suban. Hemos visto cómo David afrontaba estos momentos difíciles, ¿no? Salomón había dedicado su vida entera, claro, tenía muchas cosas aseguradas, y se dedicó a ver la naturaleza, a ver la vida, ¿no? A ser sociólogo. Y él vio en muchos de sus escritos en Eclesiastés, dice, he visto a justos que le ocurren cosas de impíos, y he visto impíos que le ocurren cosas como fueran justos. Pero algo precioso, dice Salomón también, dice, con todo, yo sé que a los justos les irá bien. Porque ¿saben qué? A veces hay momentos difíciles, duros, que nos golpean, que nos hacen temblar, ¿no? Por algo el Señor escribe tantas veces, no temas, yo estoy contigo, yo soy tu Dios que te esfuerzo, no confíes en ti, no pongas tu fe, tu esperanza en ti. Yo soy tu Dios que te esfuerzo, yo soy el león que está atrás tuyo, yo te voy a defender, no tú. Y esos momentos de tristeza, el enemigo los usa, amados hermanos, los usa porque quiere sacarte del camino, porque te quiere destruir. Y el Señor en esta noche preciosa nos dice, en medio de tu grito de angustia, ten un canto de alabanza, ten una esperanza al final, porque el Rey no te va a dejar. Si tú tan solo lo buscas con todo tu corazón, el Señor va a obrar en tu vida y te va a liberar de esa situación. David escribía en el Salmo 27, en los últimos versos, hubiera yo desmayado, dice David, si no creyese que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Hubiera desmayado, no hubiera podido seguir, si esa no fuera mi ancla, mi esperanza. Y en el verso 14 dice, aguarda al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Rey, espéralo, amado joven. Pongamos nuestra confianza en el Señor en esta noche. No importa la situación que estemos pasando, no interesa. Para Dios nada es imposible. Él te puede librar, Él te puede ayudar. Y confía en que esta situación difícil va a servir para que tú salgas fortalecido de ese horno de fuego, para que tú salgas sólido y cumplas el propósito que Dios tiene en tu vida. El Salmo 32:7 dice, tú eres mi refugio, también de David. Me guardarás de la angustia. Con confianza, con convicción, tú me vas a guardar. Con cánticos de liberación me rodearás. Y ven este dúo que David siempre tenía. Tú me vas a guardar de la angustia. Está la angustia presente, pero con cánticos de liberación. Ese canto de alabanza también estaba siempre presente. Con cánticos de liberación tú me vas a rodear y me vas a fortalecer. Y finalmente en el Salmo 37, también David escribe, la salvación de los justos es del Señor, no viene de otro lado. Y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. ¿Se dan cuenta cuántas veces lo comenta? Porque pasamos momentos difíciles. El Señor los ayudará y librará, los libertará de los impíos y los salvará, por cuanto en Él, ¿qué? Esperaron. Esa es la clave. Esperemos en el Rey, esperemos en el Señor, no nos aloquemos, no nos desesperemos, porque Él va a venir a su tiempo y vamos a ganar una batalla espiritual de su buena mano.